La mañana vuelve a levantarse sobre la promesa con ese brillo engañoso que tantas veces hace parecer que todo está en calma, aunque por dentro cada habitación del palacio esté sosteniendo su propia tormenta. Y precisamente por eso, mientras el sol toca las piedras antiguas del edificio, el ambiente se llena de una tensión silenciosa, densa, casi amarga. No es una tensión que llegue de un solo frente, sino de varios, como si cada personaje estuviera empujando un muro distinto y todos comenzaran a desmoronarse al mismo tiempo. El eco del capítulo anterior todavía vibra. Martina negando las evidencias con la desesperación de quien sabe que no tiene escapatoria, Teresa sintiendo el peso de una decisión que puede cambiarle la vida, Catalina tratando de entender por qué Adriano parece haber levantado otra muralla entre ellos y Curro y Ángela rompiendo su propia promesa por seguir una verdad más fuerte que el miedo. Ese cúmulo de tensiones no se disipa, al contrario, se espesa, y es justo en este ambiente, cargado de emociones contradictorias, donde arranca el capítulo 717. La primera imagen que domina la escena es la de Martina caminando por uno de los pasillos más iluminados del palacio, pero su rostro es todo lo contrario. No hay luz, solo ansiedad. Camina como si persiguiera una última oportunidad, como si cada paso fuera una súplica muda a un destino que ya parece decidido. Desde que Jacobo mostró a todos aquellas cartas manipuladas, la joven vive atrapada entre el miedo y la necesidad de salvar lo poco que cree que aún puede proteger. La mirada de Adriano. Esa mirada que antes le ofrecía complicidad y ahora la atraviesa como un vidrio roto. Y aún así ella insiste, porque Martina no sabe rendirse, aunque la verdad la esté cercando por todos los flancos. Mientras avanza, recuerda cada palabra de Adriano en la última conversación. La frialdad repentina, el silencio que parecía sentenciarla, el modo en que él apartó los ojos para evitar mirarla demasiado tiempo, quizás porque temía encontrar en ella algo que no quisiera confirmar. No era desprecio, era desilusión. Y la desilusión, en Adriano. Sin embargo, su mano golpea la madera con la valentía desesperada de alguien que lo ha apostado todo. Adriano abre, pero no da un paso para permitirle pasar. El aire entre ambos es espeso, incómodo, pero ella decide atravesarlo con palabras. Le menciona la fiesta, le explica que no puede acudir sola, que lo necesita a su lado, que su presencia no solo será bien vista, sino necesaria. Pero mientras habla, nota la mirada endurecida de él, como si cada frase suya fuera una piedra que él ya hubiese decidido no recoger. No la interrumpe, no levanta la voz, solo la observa con esa serenidad distante que duele más que cualquier enfado. Cuando ella termina, él se limita a responder que no asistirá. No lo hará por ella, ni por Catalina, ni por nadie. No tiene intención de poner un pie en una celebración mientras dentro de sí habita un conflicto sin resolver. Ese rechazo no es brusco, pero sí definitivo, y Martina siente un temblor leve en las manos. No se atreve a insistir, aunque sabe que lo perderá si no lo hace. Lo mira a los ojos con una mezcla de dolor y orgullo herido, pero él termina la conversación de la forma más devastadora posible, con un silencio que no deja espacio para el diálogo. Martina retrocede un paso, luego otro, hasta que la puerta se cierra suavemente frente a ella. No hay un portazo, pero el sonido íntimo de esa madera encajando sobre el marco le duele más que si él la hubiera mandado lejos con gritos. Lo que Martina ignora es que, apenas un instante después, Alonso aparece en el pasillo con la carta de invitación en la mano. Observa la tensión en el rostro de la muchacha, pero decide no intervenir. Tiene otras preocupaciones, otros frentes que sostener. Y por eso, cuando más tarde habla con Jacobo, toma una decisión inesperada. Serán Jacobo y Martina quienes representen a los Luján en la fiesta, no Adriano. Es un movimiento casi estratégico, como si Alonso comprendiera que algo entre esos dos jóvenes necesita aire para resolverse o quebrarse por completo. Jacobo hace
decide que, antes de salir hacia la fiesta, hablará con Adriano. Le dirá todo, y esa decisión no nace del deseo de herir a Martina, sino del convencimiento de que la verdad, por dolorosa que sea, es el camino menos destructivo. Cuando Jacobo entra en la habitación de Adriano, lo encuentra mirando por la ventana, como si la vista del jardín pudiera ordenar el caos que lleva dentro. Lo llama con voz tranquila, y cuando Adriano se gira, nota una mezcla de alerta y cansancio en su expresión. Sin rodeos, Jacobo le explica lo que ha descubierto. Le cuenta que las cartas no eran de Catalina, que la caligrafía no coincide, que todo apunta a una falsificación. La acusación no está adornada, no está cargada de emociones, solo contiene la verdad desnuda. Pero su efecto es devastador. Adriano cierra los ojos, como si necesitara apagar el mundo durante unos segundos para no derrumbarse de inmediato. Aún no sabe cómo reaccionar, no sabe si enfadarse, si templarse, si buscar a Martina en ese mismo instante o si alejarse para siempre. Lo único que sabe es que acaba de perder la única certeza que lo mantenía en pie, la idea de que Catalina seguía pensando en él. El dolor que siente es tan profundo que necesita sentarse. Jacobo lo observa, comprende su estado, pero también le dice que debe decidir qué hacer con esa información. No puede seguir viviendo una relación sostenida por una mentira. Adriano, con la respiración irregular, agradece a Jacobo por contárselo. No porque la verdad sea menos cruel viniendo de él, sino porque, al menos, llega limpia. Sin manipulaciones, sin sentimentalismos, con la fuerza justa. La noticia golpea su interior como un campanazo seco, y mientras trata de recomponerse, piensa en cada una de aquellas cartas. Cómo las leyó, cómo las abrazó emocionalmente, cómo creyó que Catalina seguía cerca. Cómo esas palabras le sirvieron de refugio en días oscuros. Y ahora sabe que ese refugio era una sombra, una ilusión tan frágil como el cristal que ahora la idea de que su suegra intente arrancarlo de su lado lo llena de impotencia. Cuando la encuentra en la cocina, donde las cocineras discuten por la misteriosa desaparición de recetas, Ángela nota su gesto preocupado. Él le pide que salgan a un rincón apartado, y una vez allí, con el corazón latiendo rápido, le confiesa lo que ha descubierto. El rostro de Ángela se transforma poco a poco a medida que escucha. Primero incredulidad, luego desconcierto y finalmente una herida profunda. Leocadia no solo se opone a la boda, sino que planea activamente deshacerla arrancando a Curro del lugar donde ha empezado a reconstruir su identidad. Ángela, con la voz temblorosa, le toma las manos para sostenerlas junto a su pecho. No quiere que él sienta que la culpa es suya, pero, aún así, la sombra de la amenaza cae sobre los dos como una nube gris que anuncia tormenta. Curro le promete que no permitirá que nadie los separe, pero ambos saben que las palabras no bastan contra un poder tan tóxico como el de Leocadia. Justo cuando ese momento íntimo se rompe, las voces elevadas de la cocina llaman la atención de ambos. Las cocineras han decidido interrogar a todo el servicio para descubrir qué mano misteriosa ha estado robando recetas con el fin de hacerse pasar por Madame Cocotte. Pero, como suele pasar cuando se interroga desde la sospecha y no desde la verdad, nadie consigue sacar nada en claro. Los rostros se ponen tensos, las miradas se llenan de retos, pero ninguna confesión sale a la luz. La frustración se instala entre ellas. Lope, mientras limpia sus manos con un paño, observa la escena con la serenidad de quien piensa más rápido que los demás. Sabe desde hace tiempo que hay una sombra rondando cerca del nombre de Madame Cocotte, alguien que está intentando manipular al palacio usando la fama de la cocinera más enigmática de Europa. Y, aunque hasta ahora no ha intervenido, siente que ha llegado el momento. Los demás no tienen pruebas, él tampoco, pero tiene intuición, y esa intuición acaba de solidificarse en una idea. Se acerca a las cocineras y, con esa mezcla de calma y determinación que lo caracteriza, anuncia que tiene un plan. No revela detalles aún, solo ofrece una mirada firme que infunde confianza. Si quieren descubrir al impostor, deben dejar de buscar una confesión directa. Deben crear una trampa, y él sabe exactamente cómo.
En ese mismo instante, lejos del bullicio de la cocina, un giro distinto tiene lugar en otra parte del palacio. La decisión de nombrar a Teresa como nueva ama de llaves. Es un golpe de sonido suave, pero con una repercusión enorme. El abuso, pero que ella considera eficacia. Y ahora, al ver a Teresa ser ascendida, siente que su mundo tambalea. No es solo un puesto, es el reconocimiento que siempre creyó merecer. En su mirada nace un resentimiento silencioso, pero abrasador, que promete consecuencias. Mientras tanto, la llegada de una carta dirigida a Manuel sacude el ambiente. Pero no es para él, es para Enora. El remitente es Pedro Farré, un nombre que aún duele dentro del palacio. Al ver esa carta, Enora siente un escalofrío que recorre su espalda. Sabe que la consideran una traidora por lo ocurrido, sabe que Pedro no trae nunca buenas noticias. Y cuando abre la carta y lee las primeras líneas, su rostro cambia completamente. No necesita decirlo en voz alta para que todos perciban que esa misiva trae conflicto. Quizás una amenaza, quizás un aviso, pero, sin duda, un problema nuevo. Cada uno de estos frentes, cada una de estas tensiones, empieza a crecer al mismo tiempo. Y mientras la tarde cae suavemente sobre los jardines de la promesa, se siente que todos los personajes están a punto de encontrarse con la parte más dolorosa de sus verdades. Martina sigue caminando como si buscara aire en un palacio que ahora la ahoga. Adriano trata de digerir la revelación que acaba de destruir sus certezas. Curro y Ángela se aferran a la idea de un futuro que parece querer escaparse de sus manos. Lope inicia una partida silenciosa para desenmascarar a un fantasma culinario. Y Teresa, sin querer, se convierte en el epicentro de una tormenta que Petra ya ha empezado a provocar. La noche aún no ha llegado, pero la oscuridad empieza a formarse dentro de cada uno. La tarde avanza en la promesa con la lentitud de una agonía silenciosa. Es ese tipo de luz dorada que debería traer calma, pero que en cambio marca, con una claridad punzante, cada grieta emocional que habita en el palacio. Nada brilla verdaderamente, todo parece cubierto por una pátina invisible de incertidumbre. De los sirvientes, los pasos apresurados, el tintineo de vajilla, pero él no percibe nada de eso. Su mente está centrada en la revelación que le arrancó el suelo bajo los pies. Las cartas, esas cartas que había guardado como pequeños tesoros de esperanza, cada una luz cuando lo necesitaba, eran mentira. No eran la voz dulce y firme de Catalina. Eran el eco inventado de otra mujer que, queriéndolo o no, había tomado su vulnerabilidad y la había moldeado a su conveniencia. Lo que más le duele no es la mentira en sí, sino lo que significaba. Cada palabra, cada frase escrita en aquellas cartas tenía un peso emocional que ahora siente como lastre. Se pregunta cuántas decisiones tomó basándose en ese espejismo. Cuántas veces se dijo a sí mismo que Catalina seguía pensando en él porque aquellas líneas parecían tan sinceras. Cuántas veces permitió que esa ilusión se convirtiera en refugio. Y ahora, todo eso se desmorona ante sus ojos. El amanecer de esa verdad lo deja exhausto. Su mente vuelve una y otra vez a la pregunta inevitable: ¿por qué lo hizo Martina? ¿Cuál fue su intención? ¿Compasión? ¿Control? ¿Egoísmo? ¿Amor malentendido? Sea cual sea la respuesta, Adriano siente una mezcla de rabia y tristeza tan compleja que apenas consigue respirar. Le gustaría salir a tomar aire, pero teme encontrarse con ella, teme que sus ojos vuelvan a reflejar lo que él ya no puede sostener. A la misma hora, Martina cruza el jardín como si buscara una salida que sabe que no existe. Ha intentado ocupar las manos, revisar tareas, hablar con las doncellas, pero todo es inútil. La culpa la persigue.
Sabe que Adriano debe haber recibido la verdad de boca de Jacobo, el silencio que se ha extendido en el palacio lo confirma. Nadie se lo ha dicho directamente, pero ella puede verlo. Los sirvientes la miran de reojo, algunos con lástima, otros con cautela, y ella entiende que algo se ha quebrado más allá de su control. No soporta la idea de que Adriano crea que lo engañó con crueldad. Ella lo hizo. La idea de que la distancia se convierta en definitiva. Cuando ve a Jacobo salir del ala donde se aloja Adriano, siente un vuelco en el pecho. Él no la mira, simplemente pasa junto a ella con la seriedad de quien ha hecho lo correcto pese a saber que su acción traerá consecuencias dolorosas. Y ese gesto basta para que todo su cuerpo tiemble. Si Jacobo ha hablado, ya no queda nada que ocultar. La verdad ha sido devuelta a su dueño y ella teme el juicio que vendrá. Mientras esto ocurre, Curro se ha quedado solo en un pequeño patio lateral del palacio, sentado en un banco de piedra que conoce desde niño. Sus pensamientos son un torbellino tan inquieto como el de Adriano, pero de otra naturaleza. Él no se siente traicionado por Ángela. Todo lo contrario. Pero sí siente como la amenaza de Leocadia se cierne sobre ellos como un velo oscuro que podría desplomarse en cualquier momento. Le duele imaginar que, después de luchar tanto por encontrar su identidad, de liberarse del control de Cruz, del pasado y de sus miedos, ahora sea una mujer externa quien intente arrancarlo de su hogar justo cuando empezaba a sentir que pertenecía a un lugar. Le pesa la idea de que Ángela tenga que soportar esa presión en silencio. La muchacha siempre ha sido dulce, prudente, amorosa, pero la crueldad de su madre le genera heridas que Curro puede ver incluso en sus gestos más pequeños. Ella se esfuerza por mantenerse fuerte, pero él conoce bien esa especie de tristeza que se instala en el fondo del alma, esa que necesita de un espacio seguro para curarse. El pensar que él puede ser arrebatado justo ahora, cuando más se necesitan mutuamente, le perfora el pecho de angustia. Cuando Ángela se acerca a él después de terminar sus tareas en la cocina, lo encuentra distraído, mirando al vacío, con la expresión marcada por una preocupación que no intenta esconder. Ella se sienta a su lado sin decir palabra y Curro, tan pronto la siente cerca, respira más profundo, como si su presencia le devolviera el aire perdido. Ella le toma la mano, la aprieta suavemente, y ese simple contacto tiene el poder de anclarlo, de centrarlo. No le pregunta nada aún, solo espera que él hable cuando esté listo. Y él lo hace, le confiesa con más detalles lo que ha escuchado, lo que teme, lo que sospecha que Leocadia podría intentar. Ángela lo escucha con atención y dolor, pero también con una serenidad que sorprende al propio Curro. Ella le dice que no se rendirá, que no permitirá que su madre destruya lo que han construido, que están juntos en esto. El modo en que lo dice no es grandilocuente ni sentimental, sino firme, honesto, casi silencioso. Y es se delate por sí mismo. Está entreabriendo un cajón cuando escucha el murmullo de dos cocineras discutiendo en voz baja. Ellas hablan de la tensión que crece y de cómo el nombre de la misteriosa chef se ha convertido en un fantasma que recorre la casa. Lope sonríe para sí mismo, aunque no con alegría. Esa tensión le confirma que está haciendo lo correcto. El caos siempre favorece a quien trabaja en las sombras, y el impostor lleva demasiado tiempo actuando sin consecuencias. Ahora, por fin, ha llegado el momento de devolverle el golpe. Lope se promete a sí mismo algo que nadie escucha. No dejaré que nadie manche el nombre de esta cocina. La promesa se queda en el aire, firme como el vapor que se eleva de un guiso perfecto. Mientras todos estos hilos se tensan al mismo tiempo, la noticia del ascenso de Teresa sigue extendiéndose por el palacio como una onda suave pero imparable. Algunos la felicitan con emoción sincera.
Otros la miran con orgullo. Pero ella, aún sonriendo tímidamente, tiene el corazón dividido entre la ilusión y el temor. Siente que este puesto la supera, que no está preparada, que aún tiene demasiado que aprender. Las palabras de Cristóbal, que le dijo que confiaba plenamente en ella, resuenan en su mente y la reconfortan solo un poco. Pero la sombra de Petra no desaparece. Desde una esquina del salón principal, Petra observa cada gesto de Teresa con una intensidad que podría cortar el aire. No oculta su disgusto, y la rigidez de su postura revela que no piensa permitir que esta decisión pase sin consecuencias. Para ella, el puesto de ama de llaves era el reconocimiento que llevaba años persiguiendo, la culminación de una vida de obediencia dura y ambición fría. Ver cómo Teresa lo recibe con humildad, casi sin quererlo, la enerva profundamente. En su interior se despierta un resentimiento que empieza a transformarse en un plan, todavía nebuloso, pero lo suficientemente peligroso. Enora, mientras tanto, sigue sosteniendo la carta de Pedro Farré entre los dedos como si se tratara de una serpiente. La ha leído 3 veces. El corredor principal. Él repara en su postura encogida, en sus hombros tensos, en el modo en que sus labios tiemblan ligeramente. No necesita ver la carta para entender que algo la ha herido. Manuel se acerca con esa amabilidad contenida que siempre lo ha caracterizado, pero la distancia emocional entre ambos se ha vuelto casi un abismo. Ella levanta la vista, y cuando sus ojos se encuentran, el silencio se vuelve más elocuente que cualquier explicación. Él no pregunta de inmediato. Ella no responde, es como si ambos estuvieran esperando que el otro diera el primer paso, pero ninguno encuentra el coraje. La noche empieza a caer finalmente, bañando las paredes del palacio con un tono rojizo que parece anunciar que nada será sencillo en las horas que siguen. Cada personaje, desde Martina hasta Enora, siente que la oscuridad trae consigo un llamado a la acción. Nadie puede seguir evitando la verdad, no Adriano, que se encuentra al borde de tomar una decisión irreversible. No Martina, que sabe que perderá a Adriano si no enfrenta la realidad. No Curro, que debe proteger a Ángela. No Lope, que ya huele la oportunidad de revelar al impostor. No Teresa, que deberá demostrar que está lista para un puesto tan grande como ella nunca imaginó. Y desde luego no Petra, cuya rabia en silencio es la más peligrosa de todas. La noche apenas comienza, pero las decisiones ya se sienten inminentes. La noche ya se ha sentado sobre la promesa cuando los acontecimientos empiezan a encadenarse con una intensidad que nadie parece haber previsto. Aunque el palacio permanece iluminado, cada estancia parece más grande, más silenciosa, como si las paredes escucharan en secreto las tensiones acumuladas durante todo el día. Es un silencio engañoso, de esos que preceden a los momentos decisivos, cuando cada palabra no pronunciada pesa más que una confesión gritante. Adriano finalmente se ha levantado de la silla donde ha pasado casi toda la tarde. Tiene el rostro cansado, los ojos enrojecidos y un gesto que refleja más dolor que ira. Ha estado intentando ordenar sus pensamientos. Risas, las miradas largas, aquella mezcla de cariño y urgencia en su forma de tocarle el brazo cuando lo veía abatido. Y ahora se pregunta cuáles de esos gestos eran auténticos y cuáles estaban contaminados por la culpa de haber manipulado su dolor. Esa pregunta lo corroe, porque si algo teme Adriano más que la mentira, es la idea de haber sido objeto de un afecto mal construido, un afecto que se originó en una decisión errada desde el principio. Se aparta de la ventana, respira profundamente y se promete a sí mismo que enfrentará lo que sea necesario. No puede seguir escapando, no puede esconderse de Martina, ni de la verdad, ni de sí mismo. Y mientras sale de la habitación, siente que cada paso lo empuja hacia un destino inevitable.
En otra parte del palacio, Martina también ha tomado una decisión. Aunque sus manos tiemblan, ha decidido buscar a Adriano una vez más. Sabe que quizás él no quiera verla, que tal vez la rechace de manera más definitiva que la primera vez, pero no puede permitir que esta herida avance sin intentar, al menos, explicarse. No para excusarse, sino para que él entienda que detrás de sus errores hubo miedo, no maldad. Pero incluso mientras repite esto en su cabeza, una parte de ella sabe que no importa cuánto lo intente. Hay errores que no se borran con explicaciones. Sale de su habitación y camina por el pasillo con pasos lentos pero muy pensados. La noche le ofrece una intimidad que durante el día no existe. La penumbra la envuelve como un manto que le permite avanzar sin sentirse tan expuesta al juicio ajeno. Pero cuando dobla la esquina, se encuentra con Jacobo. Él la mira con esa severidad tranquila que tanto la desarma. No pronuncia una palabra, y sin embargo Martina entiende que no tiene nada más que decirle. Él ha cumplido con su deber moral, y ahora la responsabilidad es toda suya. El silencio entre ellos dura apenas unos segundos, pero pesa como una losa. Ella intenta hablar, agradecerle al menos que no haya hecho de su error un escándalo mayor. Pero la mirada de Jacobo lo deja claro. No hay agradecimiento que valga, no hay defensa posible. Él se limita a apartarse del pasillo para dejarla pasar. Es un gesto simple, pero que le hace entender, de manera definitiva, que ahora está sola frente a lo que ha causado. Mientras tanto, Curro ha decidido acompañar a Ángela a la cocina para ayudarla a terminar algunas tareas pendientes. El ambiente en la cocina es distinto al de otras noches. Las cocineras están tensas, intercambiando miradas que revelan que el interrogatorio de la tarde las ha dejado intranquilas. Aunque ninguna quiere admitirlo, sienten que hay algo más grande en marcha. La cocina desde adentro. Y quizás de obtener reconocimiento por platos que no le pertenecen. Cuando escucha a Ángela reír suavemente por algo que Curro dice, López siente una calidez inesperada. Él conoce la historia de ambos, ha visto cómo se han buscado incluso cuando no podían estar juntos, y su unión le inspira un tipo de esperanza que en la cocina es poco común. Pero al mismo tiempo, sabe que ellos enfrentan problemas casi tan graves como los suyos. La sombra de Leocadia planea sobre ambos, y aunque no lo diga en voz alta, él teme que esa mujer termine por quebrar lo que tanto les ha costado construir. Enora, por su parte, se encuentra caminando lentamente por el pasillo que conduce a la biblioteca. No busca libros, busca soledad. La carta de Pedro Farré sigue ardiéndole entre las manos como si fuera una prueba acusatoria que no puede esconder ni destruir. Su mente repasa una y otra vez las palabras que él escribió, palabras que la culpan directamente de deslealtad. Aunque la carta no detalle exactamente lo que pretende, ella sabe bien que Pedro jamás da un paso sin una intención oculta. No la está avisando de nada, la está amenazando. Y lo peor de todo es que no sabe cómo reaccionará Manuel cuando él termine por enterarse de cada detalle. Cuando empuja la puerta de la biblioteca, se sorprende al encontrar a Manuel allí, sentado en una silla con un libro abierto sobre las rodillas pero sin leerlo realmente. Él levanta la vista y la observa con una mezcla de sorpresa y cautela. Ella intenta dar media vuelta, pero él la llama suavemente por su nombre. Es la primera vez en días que la llama sin frialdad. Ella se detiene, siente que sus piernas podrían fallar en cualquier momento, pero se obliga a mantenerse firme. Manuel se pone de pie y da unos pasos hacia ella. No intenta quitarle la carta, no le pregunta nada de inmediato. Solo la observa, como buscando en su rostro la verdad que ella no se atreve a decir. Hay un silencio entre ambos que no es hostil, es más bien un campo minado donde cualquier palabra mal pronunciada puede detonar un conflicto mayor.
Ella intenta explicarse, pero Manuel levanta una mano, no para callarla, sino para pedirle tiempo. Necesita procesarlo, no quiere juzgarla precipitadamente, pero tampoco puede ignorar la inquietud que se instala en su pecho. El silencio que sigue pesa tanto que ambos creen que habla por sí solo. Enora siente que podría romperse en cualquier momento. Manuel, en cambio, lucha contra la impulsividad de reaccionar como su padre hubiera hecho, con ira inmediata. En lugar de eso, decide esperar, y ese pequeño gesto, esa pausa en medio de una tormenta, revela más de él que cualquier otra cosa. Mientras tanto, Teresa está terminando de ordenar un pequeño inventario cuando Pía aparece discretamente a su lado. La mira con una expresión mezcla de orgullo y nostalgia. Ella ha sido el pilar femenino de la servidumbre durante tanto tiempo que ver a Teresa asumir ese rol la conmueve profundamente. Pero Teresa aún no se acostumbra a la idea. Se siente incómoda, fuera de lugar, como si el cargo le quedara grande. Pía le toma la mano y le dice que confíe, que ha demostrado sobradamente su capacidad, que el palacio la respeta y que, si alguien merece esa posición, es ella. Sin embargo, la sombra de Petra aparece justo detrás de ellas. La rigidez de su postura, la dureza de su mirada, el modo en que sus labios se tensan al verlas hablar, revelan que no acepta en absoluto lo ocurrido. Para Petra, ese puesto era el reconocimiento de una vida entera de servicio férreo, de obediencia casi militar. Ver a Teresa ocuparlo sin luchar, sin manipular, sin reclamarlo, le resulta insoportable. Y aunque Pía percibe ese resentimiento, decide no darle importancia en ese momento. Pero Teresa lo siente como una amenaza latente. Mientras los hilos de cada conflicto se tensan al mismo tiempo, Martina finalmente se acerca a la puerta de Adriano. La toca suavemente, sin fuerza, casi como si temiera romper algo con solo golpear. Nadie responde, ella respira hondo y vuelve a intentarlo. Justificar lo injustificable. Ella siente el corazón en la garganta. Quiere decirle que lo hizo por amor, que lo hizo porque lo vio roto, porque sintió que Catalina había dejado un vacío tan grande en él que necesitaba un consuelo inmediato. Pero al pronunciar esas palabras, se da cuenta de que suenan egoístas incluso en su propia boca. Adriano escucha, pero cada frase parece atravesarlo como una puñalada leve pero constante. Ella le habla entre lágrimas, admite su culpa, admite que una parte de ella creyó que si él leía esas cartas, podría mantenerse a flote. Que no quería dejarlo sufrir. Que nunca imaginó que él se aferraría tanto a esas palabras. Y él la mira como si estuviera frente a una desconocida. Cuando finalmente responde, su voz está cargada de una tristeza profunda. No le grita, no la acusa de manera cruel, pero le dice algo aún más devastador. No sé quién eres ahora. Martina siente cómo esas palabras la desmoronan por dentro. No esperaba ser perdonada, pero tampoco esperaba ser vista como un extraño. Adriano añade que necesita distancia, que ya no puede confiar en ella, que la mentira lo ha dejado roto de una forma que no puede reparar de inmediato. Ella intenta acercarse, pero él retrocede instintivamente. Es un gesto pequeño, pero para ella se siente como una sentencia final. Cuando la conversación termina, Martina se queda sola en el pasillo, con el corazón desgarrado. Él vuelve a cerrar la puerta, y esta vez sí suena como un final. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Lope comunica su plan a las cocineras más cercanas. No les revela todos los detalles aún, pero les asegura que al amanecer estarán más cerca de la verdad que durante las semanas anteriores. Su voz transmite una calma firme que infunde confianza en quienes lo escuchan. Saben que Lope no da pasos en falso, y aunque no comprendan del todo su método, perciben en él una determinación renovada. El palacio entero parece sostener la respiración mientras cada uno de estos hilos emocionales se extiende hacia la noche. Hay un peso en el aire que no se disipa, un murmullo invisible que anuncia que nada volverá a ser igual cuando llegue la mañana. La madrugada avanza lentamente sobre la promesa, envolviendo el palacio en un silencio profundo que parece absorber el eco de cada emoción vivida durante el día. Es ese tipo de silencio que no trae calma, sino una especie de suspensión,
como si todo estuviera detenido en un hilo tan delgado que podría romperse al más mínimo suspiro. En medio de esa quietud, cada personaje empieza a enfrentarse consigo mismo, como si la noche, con su oscuridad envolvente, les obligara a mirarse sin máscaras ni excusas. Y él, pese a todo lo vivido, nunca ha dejado de ser un hombre honesto. El peso de la verdad recién descubierta se acomoda en su pecho como una piedra fría. Él no está acostumbrado a sentir que lo han manipulado. No es una víctima fácil. Pero esta vez, la manipulación no vino de alguien malicioso o perverso, sino de alguien que decía quererlo, alguien que lo miraba con ternura. Esa es la traición más difícil de asumir. No la que viene de un enemigo, sino la que nace en el corazón de alguien cercano. Y aunque lo sabe, aunque entiende que Martina actuó movida por un sentimiento confuso, eso no alivia el dolor. Lo profundiza. Adriano abre una de las cartas que aún conserva, una de las primeras. La lee nuevamente, sabiendo que cada palabra fue trazada por la mano de Martina, no por la de Catalina. Y sin embargo, recuerda perfectamente cómo se sintió cuando la leyó por primera vez, como si hubiese vuelto a existir una oportunidad para reparar lo perdido. Esa sensación ahora parece ridícula, casi infantil, pero no por ello menos real. Todo lo que sintió, aunque basado en una mentira, fue auténtico para él. Y ahí radica otra herida. No puede negar lo vivido, pero tampoco puede aceptarlo como válido. Lo han arrancado de raíz de un solo tirón. En otra parte del palacio, Martina se ha refugiado en una habitación vacía del ala oeste, donde rara vez entra alguien a estas horas. Necesita oscuridad, necesita llorar sin que nadie la vea. La muchacha se sienta en el suelo, abrazando sus rodillas, como si buscara hacerse pequeña para no sentir el dolor que la atraviesa. No había imaginado que el rechazo de Adriano tendría ese efecto devastador. Había sospechado que él se enfadaría, que se alejaría, pero la frialdad con la que él le dijo que ya no sabía quién era ella la dejó destrozada. Como si, en el intento de consolarlo, hubiese terminado borrándose a sí misma. Martina siempre ha querido ser vista, reconocida, valorada. Su origen noble no garantiza afecto ni aceptación. Sin la compostura que la ha acompañado desde niña, sin la frialdad que tantas veces le sirvió como coraza. Llora por el dolor que siente, por lo que ha perdido, por lo que jamás debió haber hecho. Perdóname, susurra al viento, sabiendo que nadie la escucha. O peor aún, sabiendo que quien debería escucharla ya no quiere hacerlo. En la cocina, donde la noche suele ser sinónimo de calma, Lope continúa revisando detalles de su plan. Está sentado frente a la mesa central, con un cuaderno a medio usar donde anota ideas que parecen dispersas, pero que en su cabeza poseen una estructura lógica impecable. El cansancio no lo vence, al contrario, la adrenalina de estar cada vez más cerca de la verdad lo mantiene despierto y enfocado. Lope sabe que la única forma de desenmascarar al impostor es provocarlo. Forzarlo a cometer un error, ponerlo en una situación donde su ambición lo traicione. Cada impostor, tarde o temprano, revela su necesidad de brillar. Y esa será su trampa. Aunque todavía no sabe cómo lo expondrá, ha tomado una decisión crucial. Al amanecer se presentará en el comedor con un falso anuncio sobre una nueva receta secreta. Una receta inexistente, pero con un nombre lo suficientemente sugestivo para que el ladrón no pueda resistir la tentación. Solo falta calibrar cada detalle para que el plan funcione sin fallos. Mientras piensa en ello, escucha una voz suave detrás de él. Es Ángela, que ha regresado a la cocina para lavar unas tazas que olvidó después de acompañar a Curro. Ella lo observa con una mezcla de ternura e inquietud.
Lope siempre ha sido un pilar para muchos en la cocina, alguien en quien se puede confiar, pero también alguien que, cuando decide algo, se sumerge por completo en ello, olvidando a veces que también necesita descanso. Ángela le pregunta si tiene intención de dormir siquiera un par de horas. Lope sonríe y le responde que la verdad no lo necesita, no esa noche. Ella suspira, pero entiende que es inútil insistir. Cuando Ángela sale de la cocina, se encuentra con Curro instante, los dos imaginan un futuro en el que nada ni nadie pueda interponerse entre ellos. Pero la sombra de Leocadia pesa, y ambos lo saben, aunque no lo digan, sienten que el amanecer traerá no solo el plan de Lope, sino también los primeros movimientos de una batalla mucho más personal, una que podrían perder si no permanecen unidos. En otro rincón del palacio, Teresa intenta dormir, pero la tensión que ha acumulado desde el anuncio de su ascenso no se lo permite. Se siente como si hubiera sido arrojada a un papel que no pidió, pero que debe desempeñar con toda la dignidad que pueda reunir. A pesar de que sus compañeros la apoyan, no puede evitar sentir que está caminando sobre un suelo que podría abrirse bajo sus pies. Las expectativas son enormes, la responsabilidad, inmensa, y Petra, siempre a la sombra, acecha con una mirada que solo puede interpretarse como un desafío silencioso. Teresa se pone de pie, abre la puerta y observa el pasillo vacío. Su mente repasa cada detalle del nuevo cargo. Organizar horarios, supervisar a los sirvientes, responder ante los marqueses. Y en todos esos pensamientos, aparece el rostro de Petra. No la teme, pero sabe que Petra es capaz de crear conflictos donde no los hay, de manipular situaciones, de alimentar la discordia. Y ahora, al verse desplazada, es probable que esté pensando en cómo recuperar lo que siente que le pertenece. Teresa camina hacia la capilla pequeña del palacio, donde suele encontrar consuelo en momentos de duda. Se sienta en el banco más cercano al altar y cierra los ojos. No reza por un milagro. Reza por fuerza, por claridad, por la serenidad necesaria para no dejarse vencer por la presión. Y mientras lo hace, siente una paz tenue, frágil, pero suficiente para devolverle un poco de aire. En la biblioteca, Manuel sigue reflexionando sobre la carta que ha leído. La sostiene en sus manos, pero no la mira. Sus ojos están perdidos en un punto indeterminado del suelo. La carta de Pedro Farré no solo acusa a Enora, sino que revive en Manuel un conflicto que creía superado. La sensación de ser utilizado, traicionado, engañado por personas en quienes confía. Y aunque no quiere creer que Enora le haría daño deliberadamente, tampoco puede ignorar la realidad de lo ocurrido. Cuando se pone de pie, se acerca a la ventana. Observa los jardines oscuros y piensa en su madre, en Cruz, en todos los engaños que marcaron su vida. Él no quiere repetir esa historia, no quiere permitir que su vida se convierta en una cadena eterna de mentiras. Pero tampoco quiere ser injusto con alguien que, pese a todo, observa, evalúa, piensa, no es una mujer impulsiva. Sabe que el poder no se recupera con gritos ni enfrentamientos directos. Se recupera con estrategia, con paciencia, con el veneno sutil que se deja caer poco a poco hasta que hace efecto. Y ella, al ver la felicidad de Teresa, siente cómo ese veneno empieza a mezclarse con su sangre, alimentando un resentimiento que promete crecer. Sale al patio interior para respirar aire fresco y piensa en la idea que ha empezado a tomar forma en su mente. Si Teresa fracasa, si comete un error visible, si tropieza en una tarea importante, los marqueses podrían reconsiderar su decisión. Y Petra estaría allí, como siempre lo ha estado, para reclamar lo que cree que es suyo. La malicia se dibuja apenas en la comisura de sus labios,
mientras la noche le ofrece el silencio perfecto para imaginar el primer paso de su plan. Cerca de allí, Martina abandona la habitación vacía donde ha llorado durante horas. Su rostro está hinchado, su respiración irregular, pero ha tomado una decisión. No piensa rendirse, no piensa permitir que la última palabra la tenga el dolor. Aunque Adriano no la perdone ahora, aunque necesite tiempo, Martina está decidida a demostrárselo con hechos. No mediante palabras que ya han perdido credibilidad, sino con una conducta distinta, una sinceridad real. Sabe que será difícil, sabe que quizás no lo recupere nunca, pero también sabe que no puede quedarse sentada lamentándose mientras el mundo a su alrededor cambia con una velocidad que la supera. Cuando regresa al ala principal, se encuentra con Alonso en el pasillo. Él la observa detenidamente y lee en su rostro todo el dolor que intenta ocultar. El marqués no es ajeno a las emociones humanas, ha visto muchas a lo largo de su vida. Se acerca y le pregunta si se encuentra bien. Martina fuerza una sonrisa y le responde que sí, pero Alonso, con la seriedad tranquila que lo caracteriza, le dice que las apariencias nunca engañan al que sabe mirar. Ella baja la mirada y agradece que él no sin descanso. Los personajes, cada uno en su rincón, sienten que algo importante está a punto de ocurrir con la salida del sol. Ya no se trata solo de los conflictos personales, hay algo en el ambiente, una tensión general que atraviesa los muros del palacio como una corriente invisible. Y mientras el reloj marca lentamente el paso de las horas, la promesa permanece en un estado de vigilia silenciosa, como si anticipara que el amanecer no traerá consuelo, sino verdades nuevas y decisiones que muchos temen afrontar. La noche finalmente comienza a desvanecerse, y el primer rastro de luz se insinúa en el horizonte con ese tono tenue que parece no querer irrumpir demasiado pronto. La promesa se encuentra suspendida en ese espacio entre la oscuridad que agoniza y el amanecer que aún no se atreve a mostrarse. Es un momento casi sagrado, donde el tiempo parece detenerse para permitir que cada personaje experimente el peso de sus decisiones, como si el palacio entero respirara lentamente, preparándose para lo que está por venir. Adriano no ha dormido, sus ojos están enrojecidos, no solo por las lágrimas que reprimió, sino también por la cantidad de pensamientos que lo acosaron durante toda la noche. Ha pasado horas intentando comprender su propio corazón, buscando una lógica en medio de la herida abierta que aún sangra. No quiere tomar decisiones precipitadas, pero tampoco puede ignorar la verdad que se le impuso de manera tan cruel. La confianza que tenía en Martina se rompió, y reconstruirla no será fácil, ni inmediato, ni siquiera seguro. Y sin embargo, siente una especie de nostalgia al recordarla, al pensar en los momentos en que ella le ofreció compañía cuando él más la necesitaba. Esa contradicción lo atormenta. Se levanta finalmente, camina hacia el lavabo y se mira en el espejo. La imagen que ve lo sorprende. Un rostro cansado, pero con una determinación que no reconocía anoche. Tal vez, piensa, el dolor también puede ser una semilla. Dolorosa, sí, pero capaz de abrirle los ojos. Ha pasado demasiado silenciosa pero firme, lo obliga a prepararse para hablar con Martina nuevamente, pero no desde la herida abierta, sino desde la honestidad de quien ya no permite que el dolor hable en su nombre. En otra ala del palacio, Martina se despierta en la misma habitación donde pasó la noche llorando. No recuerda cómo logró quedarse dormida. Sus mejillas están frías, su cuerpo entumecido por la posición incómoda, pero cada parte de ella está alerta. Lo primero que siente al abrir los ojos es la pesadez en el pecho, la misma que la acompañó toda la noche. Pero, contradictoriamente, hay una chispa nueva que intenta abrirse camino en medio del dolor.
La chispa de quien se da cuenta de que no puede cambiar lo ocurrido, pero sí puede cambiar lo que viene. Se levanta lentamente, como si llevara encima todo el peso de las emociones que ha intentado contener. Sabe que su reputación ha quedado dañada, y también sabe que solo tiene dos opciones: esconderse o enfrentarse a las consecuencias. Y aunque una parte de ella quiere desaparecer, la otra, la que fue educada para sostener la mirada incluso en la adversidad, se impone. No se permitirá seguir huyendo. La única manera de salvar algo de sí misma es aceptar su error y demostrar con acciones que es capaz de cambiar. Cuando se mira en el espejo, nota los ojos hinchados y la expresión vulnerada, pero también reconoce algo que hacía mucho no veía en su rostro: verdad. Y esa verdad, aunque duela, es el único punto desde el cual puede empezar de nuevo. Mientras tanto, Lope ya está en pie. Ha dormido menos de una hora, pero su energía es distinta. Es la energía de quien sabe que está a un paso de descubrir lo que lleva semanas perturbando la cocina. El cielo aún no se ha aclarado del todo cuando él ingresa al comedor grande con una bandeja cubierta por un paño blanco. Nadie más está allí, pero el eco del salón hace que cada uno de sus pasos resuene como un anuncio. Coloca la bandeja en la mesa principal y ajusta el paño con precisión. Ha decidido que el engaño debe tener un rostro suficientemente atractivo para atraer al impostor. Sobre la bandeja no hay comida, no hay receta, no hay nada. Pero en un sobre colocado encima, cuidadosamente doblado, está la clave de su plan: el nombre inventado del supuesto plato secreto. Delicia imperial de fuego silvestre. El nombre es lo suficientemente absurdo como para despertar sospechas, pero también lo bastante sofisticado para que un impostor no pueda resistirse a robarlo. Lope sonríe apenas, con esa sonrisa que solo tiene cuando está seguro de que su intuición lo llevará por el camino correcto. Después se dirige a la cocina, donde las demás cocineras complicado, especialmente si Leocadia decide intervenir con una nueva estrategia para separar a Curro de la casa. Pero también saben que no pueden vivir con miedo constante. Curro ha decidido que, pase lo que pase, enfrentará a Leocadia con más firmeza de la que ha mostrado hasta ahora. No dejará que Ángela cargue sola con el peso de una madre que siempre ha usado el amor como arma. Ella, por su parte, intenta mantenerse fuerte, pero siente la tensión clavada en los hombros. Sin embargo, cada vez que lo mira, siente que vale la pena luchar. No solo por él, sino por sí misma. Por la mujer que quiere ser, no la que su madre insiste en moldear. Y aunque el miedo la ronda, la presencia de Curro la sostiene, como si él fuera el contrapeso exacto que necesita para mantenerse firme. Al otro lado del palacio, Teresa está ya organizada para el día. Ha dormido mal, pero se ha vestido con cuidado. Su nuevo rol la tiene nerviosa, pero también emocionada. Es un cargo que nunca imaginó tener, y aunque Petra vigile cada uno de sus movimientos, Teresa ha decidido que no permitirá que esa sombra la paralice. Sabe que su fuerza radica en la humildad, en su capacidad para escuchar, para observar, para actuar con delicadeza y respeto. Para muchos, esa suavidad sería un punto débil, pero en la promesa, donde tantos han intentado imponerse por la fuerza, la suavidad puede ser un arma inesperada. Petra, por el contrario, despierta con un resentimiento renovado. Ha pasado la noche imaginando cada posible forma de demostrar que Teresa no está preparada para el cargo. No lo hará de manera evidente, por supuesto. Ella no es una torpe. Su veneno se desliza silencioso, como un susurro que se infiltra sin ser notado hasta que ya es demasiado tarde. Pero mientras se peina frente al espejo, se mira a sí misma y reconoce que está actuando movida por una mezcla peligrosa de orgullo herido y ambición desmedida. No le importa, se siente con derecho a ese puesto, y hará lo que sea para recuperarlo. La primera luz del amanecer empieza a
Cuando llega a la biblioteca y lo encuentra allí, sentado en el mismo lugar donde lo dejó, siente que el corazón se le detiene. Él levanta la vista lentamente. Sus ojos no son duros, pero tampoco cálidos. Son ojos que buscan entender, que necesitan una verdad que ella aún no sabe cómo expresar. Ella se acerca, pero no demasiado. Siente que si se acerca demasiado pronto, podría perderlo para siempre. Manuel la observa en silencio durante unos segundos que se sienten eternos. Luego, con una voz baja pero clara, le pide que le cuente todo. No solo lo que dice la carta. Todo. Ella traga saliva y asiente. Ha llegado el momento de decir la verdad completa. No puede permitirse medias explicaciones. No si quiere recuperar su lugar, su respeto propio, y quizás incluso el afecto que empezaba a surgir entre ellos. Mientras tanto, en el ala principal, Adriano abandona finalmente su habitación. Camina hacia el comedor, donde espera encontrar algo de claridad antes de enfrentarse a Martina. Sus pasos son seguros, aunque su alma aún esté temblando. No quiere vivir con rencor, no quiere ser un hombre que castigue sin escuchar. Necesita hablar con ella una vez más, pero esta vez desde un punto donde el dolor no le nuble la razón. Cuando llega al salón principal, ve a Martina esperándolo. Ella no lo vio llegar porque está mirando por la ventana, sosteniendo sus manos juntas como si fueran las únicas que la mantienen firme. Él se detiene unos segundos para observarla. Ve a una mujer rota, no una manipuladora, no una calculadora. Ve a alguien que cometió un error grave, sí, pero movida por emociones que ella misma no supo gestionar. Cuando ella se da vuelta y lo ve, sus ojos se llenan de un brillo que mezcla alivio y miedo. Él respira profundamente antes de hablar. No quiere herirla más, pero tampoco quiere mentir. Le dice que necesita entender por qué lo hizo. No desde la culpa, sino desde la verdad. Ella respira hondo y empieza a explicarse. Sus palabras son vacías. Que ella quería ser importante para él. Que quería ser quien lo ayudara a levantarse. Que se enamoró de él en silencio, mientras él aún buscaba a Catalina entre sombras. Adriano la escucha sin interrumpir. Cada palabra que ella pronuncia lo atraviesa con una mezcla de compasión y tristeza. No puede negar que lo que ella dice posee verdad emocional, pero tampoco puede ignorar que usó un engaño para suplir ese amor. Cuando ella termina, él guarda un largo silencio. Luego le dice algo que ella no esperaba. Que entiende su dolor, entiende su miedo, entiende incluso el amor que la llevó a actuar así. Pero la comprensión no borra la herida. La confianza no puede reconstruirse de inmediato. Él necesita tiempo, necesita distancia, pero no quiere perderla del todo. No quiere convertir su error en una condena eterna. Martina vuelve a llorar, pero esta vez no es un llanto desesperado. Es un llanto lleno de alivio, porque aunque no recupera su amor, al menos no lo pierde completamente. Adriano le asegura que el camino será largo, pero que no está cerrado. Y esas palabras, aunque frágiles, son suficientes para sostenerla por ahora. En la cocina, Lope observa de reojo el comedor donde dejó la bandeja con el falso plato. Aún nadie la ha tocado, pero sabe que el impostor no tardará en aparecer. Su intuición nunca falla. Mientras organiza algunos utensilios, escucha un ruido leve proveniente del salón. Su corazón se acelera. Camina lentamente hacia allí, ocultándose tras la puerta entreabierta. Ve una figura acercarse a la mesa. La figura mira alrededor, asegurándose de estar sola. Luego toma el sobre. Lope apenas respira. El impostor abre el sobre, lee el nombre del plato y sonríe. Esa sonrisa es la confirmación que Lope necesitaba. Pero antes de que pueda distinguir claramente quién es, la figura escucha un ruido y huye rápidamente por la puerta lateral. Lope corre hacia la mesa. Pero ya es tarde. No ha visto el rostro, pero tiene algo igual de útil. Una dirección. El impostor ha tomado el sobre y ha escapado hacia el ala donde se guardan los utensilios especiales. Solo hay 2 personas que suelen pasar por allí a esas horas. Y una de ellas no debería estar aquí tan temprano. Mientras Lope se prepara para seguir esa pista, Petra observa a Teresa desde la distancia mientras organiza una reunión con los sirvientes.
Petra toma nota mental de cada detalle, buscando el momento en que Teresa cometa una torpeza. Pero para su frustración, Teresa actúa con dignidad y firmeza. No da motivos para críticas, no olvida detalles, no muestra inseguridad, parece hecha para... Curro y Ángela deberán enfrentar la sombra de Leocadia